Este es el análisis de caso para el año 2022. Es un evento sugerido por despacho, pero que tiene una perfecta aplicabilidad para las diferentes poblaciones y sobre todo nos ayuda a consolidar el concepto de Human Performance, los principios de Human Performance. Esta diapositiva inicia pues con los detalles técnicos del vuelo, cantidad de pasajeros, tripulación, la clasificación, que es bien importante. Se clasifica como incidente serio debido a las posibles consecuencias que pudo haber traído, ya vamos a ver por qué. En la parte inferior está la denominación que le da la autoridad europea, donde básicamente describen que la aerolínea TUI tuvo un problema con su software de check-in y lamentablemente pues se etiquetó mujeres adultas o adultos como niños, llevando a que el peso declarado se redujera significativamente y hizo que este 737 despegara con menos potencia de la que requería. Ya vamos a ver por qué es importante. Bueno, aquí la sinopsis. Entonces, como les venía diciendo, la codificación errónea en el programa de check-in etiquetó a mujeres jóvenes cuyo prefijo de identificación era la palabra MES. Para el programador, una persona de nacionalidad hindú, MES en su país son niñas, se les considera niñas o menores de edad. Por esta razón, todas aquellas personas abordadas en ese vuelo que tenían el prefijo MES para el programa no eran mujeres adultas, sino niñas. Por esta razón intercambió el peso de 69 kilos a 35 kilos. Cada mujer que tenía ese prefijo MES y que fue etiquetada con 35 kilos correspondía realmente a mujeres adultas. Esto pues hace que en los datos finales del vuelo haya una reducción importante en el peso de despegue. Esto induce a la tripulación a un error. Sin embargo, la interacción entre diferentes áreas pudo haber evitado que se consolidara ese error y hace que los cálculos de despegue se hagan para un peso menor al real, específicamente la potencia de los motores. Ya lo vamos a ver de manera más descriptiva. Es importante en el análisis de este caso pues que recordemos algunos principios de Human Performance que son significativos mencionar. Primero, pues la capacidad de las personas y la limitación, el principio número 1. El principio 2, que hace alusión a las diferentes interpretaciones que le damos a esta situación. Ya vamos a ver por qué. Porque para el despacho pudo haber tenido una explicación este cambio. Porque para la tripulación de cabina de pasajeros pudo haber tenido otra interpretación. Y porque los pilotos terminaron interpretándolo diferente. Y también, y tiene mucho que ver con el principio número 5, que tiene que ver con la interacción, con la tecnología y el entorno. Es bien importante también eso. En esta tabla intento graficar las diferencias numéricas para que sea más fácil de entender. En la primera fila tenemos datos del prebalance, donde como ustedes pueden ver el abordaje de un vuelo usual, 72 hombres, 86 mujeres, 29 niños, para un total de 187 pasajeros y un peso de despegue asociado de 66.4 toneladas. Sin embargo, los datos finales, donde ya se puede evidenciar el error del software, sí, deja 70 hombres, pero como ustedes pueden darse cuenta en la segunda columna, traslada un número de mujeres adultas a los niños. Y el número total de pasajeros es igual. ¿Listo? Eso ya de por sí implica una reducción de peso de cerca de 1,5 toneladas, donde el peso de finales se reduce a 64.8 toneladas. Y ya con estos datos la tripulación determina unas velocidades de despegue de 138, 139 y 144. ¿Qué velocidades son estas? Son las velocidades a las que el avión o la tripulación decide si abortan el despegue, la velocidad a la cual se rotará el avión y la velocidad mínima para tener control en el aire.
También la tripulación de cabina de mando calcula una potencia en porcentaje asociada, es decir, para 64.8 toneladas solamente es necesario usar el 88.3% de la potencia del motor. ¿Por qué es importante ese dato? Porque los datos de performance también calculan que en caso de que fallara un motor, el avión podría volar con un solo motor usando ese 88.3%. Ahora vamos a la fila número 3, datos reales. Como pueden darse cuenta, los números parecieran cuadrar ahora. Hay un número muy similar de hombres y de mujeres. El dato de los menores también pues, es proporcionalmente acorde y el dato de pasajeros final es el mismo. Lo que pasa es que en los finales realmente llevábamos a bordo 1.244 kilos más. Eso correspondía a 66.1 toneladas y las velocidades fueron afectadas por un nudo. ¿Listo? La velocidad en este caso puede parecer insignificante, pero fíjense cómo el avión requería 144 nudos para mantenerse en el aire volando con los datos erróneos, pero ya con los datos reales requería 145 nudos. Si ese dato no les parece lo suficientemente importante, también podría decirles entonces que el avión debió despegar con 0.6% más de potencia. Eso quiere decir que con estos datos reales el avión hubiese despegado y tiene alguna falla en el motor o surge la necesidad de apagar uno de los motores, es tan sencillo como que aerodinámicamente el avión no hubiera estado en capacidad de volar con un solo motor. Por eso se considera incidente serio este evento. Ahora bien, tomando en cuenta estos valores que de manera pues, gráfica les expongo acá, es importante que entendamos que una variación tan importante en el número de pasajeros pudo haber sido detectada por un ojo acucioso en el despacho, pero también pudo haber sido detectada por el ojo acucioso en la tripulación de cabina de pasajeros, ¿listo? Donde les declaran al final cuántos pasajeros van a bordo, pero también pudo haber sido detectada por la tripulación de cabina de mando, por cuanto un cambio tan importante en el peso no es usual. En el caso de esta tripulación de TUI, ellos son inducidos al error porque es una aerolínea charter, una aerolínea que hace vuelos turísticos y es muy frecuente que las personas pierdan las conexiones. Por tanto, es también posible que se produzcan cambios importantes en el peso final de los aviones. Cuando se está acostumbrado a variaciones tan importantes como esta, pues podemos decir que se desarrolla un cierto estado de complacencia al simplemente ver un cambio en el performance, pero no irse atrás a mirar por qué se pudo haber ocasionado. En el análisis de este evento se invita a una dinámica que se llama Break the Shell. Break the Shell o romper la cáscara invita a las personas a un análisis profundo, no un análisis conformista, no un análisis inducido, no un análisis que simplemente nos remitimos a escuchar a los demás. El primer objetivo es ir al fondo de lo que pasó, buscar el detalle, buscar dónde se pudo haber generado el error. La segunda invitación es, por favor, no se conforme, no deje que los demás hablen y usted se queda con sus participaciones allí guardadas. Es importante no tragar entero. Es importante que las personas entiendan que entre una situación normal y el posible riesgo asociado en este evento había una línea muy delgada. Y solamente nosotros, si nos logramos apersonar de lo que pudo pasar aquí, pues podemos sacar realmente conclusiones y podemos sacar ganancias aplicables a nuestra operación. Bien, y sobre todo pues que tenemos que utilizar esa experiencia, ese criterio y sobre todo las herramientas de CRM que en este punto tenemos para entender cómo el performance de cada una de las personas pudo ser diferente o pudo marcar la diferencia. También los invita a evolucionar, a renovar con cada escenario del evento la manera en la que analizamos, a redescubrir, sobre todo a tener un criterio, y podemos desarrollar ese criterio porque tenemos herramientas para hacerlo, y sobre todo también
para dejar atrás ciertos sesgos, ciertas preconcepciones que tenemos. Por ejemplo, no, es que normalmente no tenemos tiempo para hacer dicho análisis. No, es que normalmente pues se nos invita a creer en el software, se nos invita a creer en el programa o en el aplicativo y no tenemos espacio para el análisis o no tenemos espacio para de pronto utilizar nuestra herramienta, nuestro criterio y ver qué pasó. Entonces digamos que el debriefing de esta actividad pues se las dejo claramente a su criterio, a lo que defina el taller que se haga. Sin embargo, es importante que mencionemos estos 3 principios a la hora de que las personas realmente vayan al fondo de lo que pasó y no simplemente se queden allí. Dentro del informe adjunto en los materiales del taller está detallado pues mucho más en detalle el evento. Sin embargo, yo aquí menciono lo que técnicamente es significativo y lo que me parece relevante también desde la operación, pero lo que me parece que es más provechoso que hagamos aquí es que nos remitamos a los principios de Human Performance, porque viéndolo en detalle los 5 principios se ven aquí claramente detallados y podemos obviamente asentar mucho más esos conceptos que son protagonistas este año. Es importante también mencionar que aerolíneas como la que se analiza en cuestión tienen muchas similitudes con nuestra propia operación en términos de tránsitos cortos, de cambios importantes, de una operación muy ágil, y entonces también podemos vincular allí a las personas con cada uno de los errores que se pueden cometer. De momento es todo. Muchas gracias.